bueno, me piden ahorita que lea, ya conocemos a Carlos, a Noé, ya leímos de Justus, pero ahorita para quienes no conocen quién es Noé Fernando Gutiérrez González, es licenciado en Humanidades con la especialidad en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana. De 1989 al 94 tuvo a su cargo el Departamento de Fomento Recreativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Salud, y fue director del Teatro de la Ciudad de 1995 al 96. Ha sido profesor de asignaturas relacionadas con el lenguaje en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas y en la licenciatura de Historia de la UNICACH. De 1994 a 2010 fue asesor académico en la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional. Como revisor de estilo fue responsable de la redacción del Diccionario Enciclopédico de Chiapas y de la Historia del Poder en los años 1999 y 2000. También fue editor de Tertulia y Diversa, publicaciones periódicas del Centro Universitario de Información y Documentación de la UNICACH y de la Universidad Pedagógica, respectivamente. En 1993, el Instituto Chiapaneco de Cultura publicó el libro ¿Qué trabajos pasa Carlos? Y la construcción interactiva del albur en Tepito. De 1997 a 2006 fue jefe del Departamento de Acervos Especiales y Archivo Histórico, antecedente de ahora el Archivo Histórico UNICACH, y de mayo de 2006 a octubre de 2016 fue el director del CUID de esta universidad. Muy breve, porque... Bueno, Carlos Román García, escritor, asesor del Ejecutivo de Chiapas de 2012 a 2014 y del Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas de 2014 a 2018. Fue coordinador operativo técnico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Fungió como subdirector de la Red Nacional de Bibliotecas del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Fue director de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación y director de Investigación y Normatividad Archivística en esta institución. Dirigió el Centro Universitario de Información y Documentación de la UNICACH, los servicios bibliotecarios y documentales de dicha institución y fue coordinador de Desarrollo Bibliotecario y Documentación del Instituto Chiapaneco de Cultura. Desde esos cargos dirigió el Archivo Histórico de Chiapas y el Programa de Rescate de Archivos Municipales, la Biblioteca Pública Central del Estado y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Encabezó el rescate de 8 colecciones especiales de los libros antiguos y coordinó los 4 volúmenes del Diccionario Enciclopédico de Chiapas y los 5 de la Historia del Poder en Chiapas, así como los bicentenarios de Chiapas, de la independencia a la federación. Es coautor con el doctor Andrés Fábregas Puy de Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Historia de un Palacio, Historia de una Ciudad, y de Al fin del Milenio, El rostro de la Frontera Sur, con Carlos Ruiz Abreu, de la historia del H. Congreso del Estado de Chiapas, y con Ana Benítez Muro, de Consabor Chiapaneco. Es también autor del estudio introductorio del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución en Chiapas, del Manual de Organización de Archivos Municipales y compilador de la Antología Gestión de Documentos Electrónicos. Coordinó la investigación de la cartografía histórica del Soconusco
como parte del proyecto El Soconusco Cervantino, cartografía de una encomienda imaginaria, del que se derivó un DVD interactivo con el mismo título. Ha publicado el volumen de relatos Desembarcos, cuya tercera edición prepara. Ha sido jefe de redacción o editor en una decena de publicaciones periódicas y de más de 90 libros, entre otras actividades. Bienvenido. Bueno, empezamos como dice, o ya lo advirtió Felipe, un conversatorio, algo más relajado, pero no por eso informal o no productivo, ¿no? Estamos para ver, tomar, hacer, ya hizo Justus hace rato el recuento de los archivos, de cómo ha sido este archivo. Ahora, bueno, creo que toca también para tener todo ese recuento también, cómo es que se crea el CUID, ¿no? Cómo nace el Centro Universitario de Información y Documentación, con qué fin, cómo, de quién fue la idea, cómo fue todo esto y los apoyos que se tuvieron, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho, agradezco al rector, un saludo por favor Luis Felipe, a Luis Felipe también, a Martín, por dar continuidad a un esfuerzo que hace 4 años también tuvo un encuentro feliz al hacer el recuento de las actividades del archivo. No voy a ser reiterativo, aunque me han advertido que en este tipo de actos de lo que se trata es de fijar algunas ideas, aun cuando ya la mayor parte las conozcan, porque el objetivo final no es solo hacer una memoria de lo que hemos hecho, de lo que nos ha tocado ver en este contexto de la información en Chiapas, sino pues tener una visión prospectiva. El reto que nos hemos planteado en esta charla, que agradezco que sea informal para no hacerla pomposa ni pedante, pero sí en el sentido de no solo hacer ese recuento, sino ver en dónde estamos y qué nos hace falta por hacer. Yo creo que Justus ya hizo un esfuerzo notable, como buen alemán es sistemático y opera de lo general a lo particular, desglosando todo género de información para arribar a conclusiones muy precisas. Mi método es mucho más anárquico, pero también estuvo en el mismo recorrido. Entonces, lo primero que tengo que decir, aunque ya lo dijimos hace 4 años, es que todo comenzó como una historia un poco surrealista, muy chiapaneca, muy natural, lamentablemente, en estos lugares, porque fue el inicio de este proceso de rescate, simplemente la convicción de que nos estábamos enfrentando a muchos años de abandono del patrimonio documental de Chiapas, y no solo de su patrimonio documental, de su archivo, sino también de parte de su patrimonio bibliográfico esencial. Entonces, bueno, también no quiero hacer demasiado técnica esta charla, porque tengo nada más y nada menos que frente a mí a la genealogía de los López Roblero, que son los caciques de las bibliotecas chiapanecas. Está Dacelia, está Arquímedes, está Óscar y está Rubén, que además también son copartícipes de esta historia porque han estado en tantas instituciones y han dominado tanto la esfera bibliotecaria en el Estado, que por supuesto saben estas historias y muchas más. Entonces, bueno, particularmente Rubén me ha acompañado durante todos estos años, nos hemos hecho compañía mutua en estos proyectos y pues con Arquímedes, además de la simpatía personal y del encuentro en lugares un poco más apropiados para la charla, también, bueno, todo el mundo supo de qué estábamos hablando, también nos tocó aprender de él, quien encabezó en su momento el desarrollo bibliotecario en la Universidad de Hermana, en la UNACH, que fue anterior al que se hizo acá, que es antecedente de este espacio en el que estamos, porque por primera vez alguien puso, y esa es una cosa muy importante en esto que tenemos que platicar, el tema de la información, de la memoria colectiva expresada en los documentos y en los libros, tiene 2 espacios, un espacio físico, material, y un espacio intelectual. El espacio físico se refiere a las condiciones para la preservación de los acervos y para la facilitación de su consulta. Entonces, quien fue pionero
en Chiapas en ese sentido, concibiendo un edificio exprofeso para hacer una biblioteca, fue Arquímedes, al que le tocó todo el proceso de la construcción del programa de necesidades para la biblioteca de la UNACH, que está tan bien hecha que sigue siendo funcional, Entonces, a pesar de que, como ocurre, y esta es la historia que tenemos que contar, lo que ocurre es que cada sexenio, cada gestión administrativa en las universidades, cada gestión en las instituciones culturales tiene altos y bajos y tiene una temporalidad. En ocasiones se pone acento, se pone énfasis en determinados aspectos y en otras en otros. Y además cada quien hace un arreglo institucional propio. Entonces de repente yo me entero de que en buena época los bien concebidos espacios de la Biblioteca Central de la UNED estaban siendo utilizados para otros propósitos, ajenos a los de la biblioteca. O sea, si vemos, por ejemplo, uno de los edificios más significativos para este cuento de hoy, que es el Centro Cultural Jaime Sabines, nos vamos a dar cuenta que acabó siendo algo que no había sido pensado. Acabó siendo un centro cultural, de repente llega gente que sabe de arquitectura y dice, no, es que qué horrible esta galería que recibe toda la luz solar. Pues sí, porque no fue concebido como galería. Era un espacio para biblioteca y para archivo que tuvo problemas en su edificación y que a la hora de ser rescatado, que fue afortunadamente un buen suceso, tuvo otro destino. Entonces se le convirtió en un centro cultural magnífico y una biblioteca que con sus limitaciones funciona y sigue estando ahí la red estatal de bibliotecas públicas y todos los servicios bibliotecarios que vienen del gobierno del estado están ahí concentrados. Entonces sí tuvo una utilidad y un buen fin, pero al final no cumplió con el propósito original para el que había sido creado, o si lo hizo fue de manera incompleta. Entonces de repente, bueno, acaba de fallecer el arquitecto Orso Núñez, nada más y nada menos que quien proyectó este edificio, quien proyectó además también la Biblioteca Nacional, y ahí me voy a detener un momento. El fondo reservado de la Biblioteca Nacional, que son edificios extraordinarios, y la convicción que tenía Orso era la funcionalidad, es decir, subordinar la forma a la función, y con todas las críticas que pueda recibir su arquitectura, se trata de espacios en donde los libros están bien conservados. Entonces aquí hay un factor común. A veces, por supuesto, tenemos razones para quejarnos todo el tiempo, porque no siempre logramos y no siempre tenemos las condiciones ideales para nuestros propósitos, pero también hay que reconocer que hay avances. Entonces en Chiapas hay por lo menos 3 edificios que fueron construidos ex profeso para la biblioteca y que cumplen parcial o totalmente con su función. El Jaime Sabines, la biblioteca de la UNACH y este lugar en el que estamos ahora. Entonces no todo ha sido mal hecho, no todas las cuestiones han sido fracasos. Ha habido también éxitos y ha habido avances y retrocesos. Decíamos ayer conversando para preparar esta charla que parecemos la cumbia de Lenin, un paso adelante y 2 pasos atrás, ¿no? O sea, damos un avance y de repente hay un retroceso. O si no hay un retroceso, se detienen las cosas en el tiempo y muchos propósitos que durante algún tiempo se lograron cumplir, se interrumpen y a veces se tienen que abandonar. En lo que leyó Martín, que es excesivo, la próxima vez voy a decir, es escritor y editor Tantán, se menciona el programa de rescate de archivos municipales de Los Altos, que me tocó a mí coordinar, pero quien lo dirigió en la práctica fue el doctor Justus Fenner. Entonces, bueno, este es un primer elemento que quiero dejar en el aire para permitir la intervención de Noé y después si se puede complementar con algunas otras ideas. Justus viene a Chiapas, que ojalá estén aquí varios jóvenes historiadores y estudiantes de historia de la UNACH y de la UNICACH, porque este es un ejemplo de lo que realmente significa tener una vocación para la investigación. Justus llega a Chiapas y de lo primero que se da cuenta es de que hay acervos, pero de que estos acervos están dispersos. Como a veces es pesimista, yo creo que hay 3 tipos de personas, optimistas y pesimistas, y algunos pesimistas somos optimistas informados. No es que no tengamos fe en que las cosas puedan cambiar, pero sabemos lo que cuesta que estas cosas cambien y se puedan transformar. Entonces a Justus le toca llegar a una realidad que seguramente es un poco más difícil y más complicada de resolver que la que describió hoy. Espero que así haya sido, porque por lo menos hayamos dado un pequeño paso hacia adelante, porque cuando llegó esos acervos estaban dispersos, estaban perdidos, estaban olvidados, estaban abandonados. Entonces,
Su voz fue una de las primeras voces de alerta para comenzar el proyecto de rescate y ordenación, que tiene aproximadamente 34, 35 años, que iniciamos en el Instituto Chiapaneco de Cultura con el doctor Andrés Fábregas al frente, y que hay que reconocer, empezó Carlos Castañón, un actor chiapaneco muy simpático, al que se le atribuyó, en razón de su condición de familiar, de sobrino del maestro, de parentesco con el maestro Fernando Castañón Gamboa, se pensó que pudiera él trabajar en el archivo, y la verdad es que su primer esfuerzo fue encontrar los documentos que ahora se pueden consultar, que ahora están colocados en estantería adecuada, que ahora han sido algunos muy maltratados sujetos a un proceso de restauración, que algunos ya están digitalizados, que la mayoría ya está descrito, es decir, ya está identificado y ya está disponible por la vía de la descripción para los usuarios. En ese tiempo era un montón de papeles enrollados en una alfombra que estaban tirados como taco atrás del auditorio de lo que se sigue llamando CUID ahora, el Centro Universitario de Información y Documentación. Entonces, esa primera alerta permitió descubrir una historia que había sido interrumpida. Por eso quizá quienes estamos o somos protagonistas y testigos de esto que ha sucedido, aparte de ser escépticos, somos pacientes, porque percibimos a lo largo del tiempo que procesos que se habían interrumpido se retomaron en otro momento y se les dio un impulso, y que luego ha habido otros momentos de detención, pero tenemos la convicción y la fe de que al ocurrir estas cosas, por lo menos seguíamos manteniendo prendida la chispa, la vela, de lo que significa rescatar estos acervos. Entonces, Justus pone la alerta, comienza la tarea, digamos, física de levantar los papeles del suelo, de colocarlos nada más y nada menos que en los mismos estantes que en 1952 había mandado a hacer don Fernando Castañón, de madera. No sabía don Fernando que no es recomendable usar la madera en la conservación documental, pero pues es lo que había. Y en esos estantes volvimos a comenzar, porque ya después se fue Carlos Castañón y me tocó sucederlo, y en ese momento pues empezamos el rescate primero físico. Había una cámara de fumigación, es decir, sí se habían tenido algunos atisbos de estrategia para el rescate, pero eran muy aislados y muy poco fundamentados. Entonces, cuando a mí me pidió el doctor Andrés Fábregas que me hiciera cargo de este proyecto, le dije, pues yo soy bibliotecario, y hasta eso, a diferencia de los aquí presentes, los López Robledo, que todos tienen documento que avala su condición de bibliotecarios, yo soy improvisado, digamos, ¿no? O sea, yo me formé en las propias bibliotecas, vine como bibliotecario del CIES a Chiapas, y en esa condición fue que Andrés me invitó. Digo, pues yo no sé de archivos. Dice, pero puedes aprender. O sea, esa es la única cosa que inhabilitó mi temor a enfrentarme al proceso, y tuve la aventura, la buena suerte de ir al Archivo General de la Nación. Ahora hay un amigo nuestro dirigiendo el Archivo General de la Nación, quien ha trabajado también en proyectos de descripción, no solo de los fondos documentales en Chiapas, sino de los fondos que hay sobre Chiapas en el propio Archivo General de la Nación. Es una tarea que ha venido haciendo Carlos Ruiz Abreu desde hace muchos años. Pero pese a que es un amigo que ha vivido en Chiapas, que conoce el estado, que tiene vínculos y que ha hecho trabajo histórico aquí, no tenemos, y qué bueno que va a haber representantes del AGN en las jornadas sucesivas, porque a mí me tocó un momento muy afortunado de la intervención del Archivo General de la Nación en la protección de la memoria colectiva de México, porque en ese momento había recursos, había, una formación teórico-metodológica muy adelantada para su tiempo por parte de la gente que trabajaba en el AGN, Enrique Ampudia Melo, que escribió un libro definitivo que se llama Institucionalidad y Gobierno, en una época en que se dio la reforma administrativa de López Portillo, que solo algunos recordaremos como testigos y algunos de ustedes verán como historia. Esa reforma administrativa de López Portillo, hoy caída en el olvido, injustamente, equivalió, digamos, a las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, en las cuales, por supuesto, se fundó el Archivo General de la Nación. O sea, Juan Vicente Güemes de Pacheco y Padilla, virrey de la Nueva España, fundó en 1792 el Archivo General y Público de la Nación. Entonces, bueno, esa trayectoria, en ese momento que me tocó a mí ir a pedir apoyo y asesoría y asistencia al Archivo General, había una relación distinta del AGN con los archivos públicos del resto del país.
Se acababa de emprender un proyecto de rescate y ordenación que implicó a más de 400 archivos municipales en Puebla, 200 en Oaxaca, etcétera. Fue una labor extraordinaria, con gente trabajando en este tema, y además, por primera vez, una convicción del valor de defender este patrimonio. Entonces, en ese tiempo, luego en 1982, se traslada el Archivo General al Lecumberri, donde está hasta la fecha, y bueno, y ahí cierro con otra inquietud para que intervenga Noé, que es el tema de la protección material. Como bien hay bibliotecas que tienen buenos edificios, incluso la de Ecosur también es una biblioteca muy decorosa, muy digna. En el caso de los archivos sucede casi siempre lo contrario. No hay archivos, no solo aquí en Chiapas, sino casi en ningún lugar del país, que se hayan construido ex profeso con la idea de proteger los acervos. Es un reto, pero es un reto que se puede resolver de muchas maneras. Para no extenderme, lo que quiero decir es que la estrategia en el Archivo General de la Nación fue remodelar un edificio que no fue concebido como archivo. Se le hizo una remodelación que fue en su tiempo muy apropiada. Luego hubo otras intervenciones fallidas que dieron al traste con la remodelación original. Y luego se dio al traste con el hecho de que cuando yo trabajé en el archivo entre 2001 y 2005, había 25 kilómetros de papeles en el archivo general. Aquí ya dijimos que hay 450 metros, equiparen, 450 contra 25 kilómetros. Bueno, pues en la época que me tocó estar ahí, se sumaron otros 25 kilómetros. Entonces es un universo con muchas dificultades de control. Entonces, bueno, ese fue el primer esfuerzo. Primero identificar que era necesario rescatar del suelo los papeles, después pedir una asesoría que afortunadamente fue extraordinaria, porque no solo apoyaba el Archivo General de la Nación, sino que venían a impartir los cursos con sus propios gastos, traían materiales, donaban equipo, etcétera. Y luego incluso pues, nos permitieron hacer algunos rescates más espectaculares que eficaces, que es una historia que a lo mejor les contó Justus hace rato. Rescatamos 3 libros del siglo XVII en Pinola, hoy Villa Las Rosas, los mandamos a restaurar al Archivo General de la Nación, vino Leonor Ortiz Monasterio, la directora, a entregarlos al pueblo, y después le pregunta a Justus, oye, ¿qué pasó con los libros? Dice, ya desaparecieron, el único que encontré estaba en una bonetería de Comitán. Entonces, ahí la dejo, es el mito de Sísifo, el rescate de los archivos es el mito de Sísifo, es empujar la piedra hasta la punta del cerro y ver cómo se rueda de nuevo para abajo. Y al otro día comenzar a empujar la piedra de nuevo. Le paso el micrófono, ¿no? Aquí tienes otro. Bueno, después de esta introducción que hace Carlos Román, un panorama general, a mí me gustaría ir reduciendo la perspectiva, el comentario a lo que nos tocó hacer con Martín en una temporada que igual con muchas vicisitudes adversas, la mayoría de ellas, a veces tuvimos que batallar para tener unas carpetas, unos folders, unos clips para poder prensar los expedientes, pero pues nos las ingeniábamos, siempre buscamos las formas de conseguir los elementos que nos faltaban, y para nuestra sorpresa, para nosotros que estábamos en el archivo, encontramos un rector, sobre todo, que no tenía ningún vínculo con las bibliotecas ni los archivos, de formación ingeniero, agrónomo, ¿no? Igual como don Fernando Castañón, él estudió en Chapingo, es el padre de la archivística en Chiapas, que fue sensible a nuestras urgentes necesidades. Contribuyó mucho en términos económicos para sumar una cantidad igual que en una ocasión conseguimos con una fundación financiada por un empresario que se llama ADAVI, ya la mencionó Justus aquí, apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, para poder tener un escáner que nos permitió avanzar en la digitalización del fondo documental más importante que tenemos a resguardo de la UNICACH, que es el fondo de la Secretaría General de Gobierno, es decir, la documentación que tiene el Poder Ejecutivo Estatal. Esas tareas las conseguimos
por la sensibilidad también de esta persona. Con él pudimos conseguir también algo que ahora les parece común a los que acuden al archivo, pero por mucho tiempo el archivo funcionó de 8 a 3 de la tarde. Inconcebible para un investigador que se le hace un tiempo muy pequeño. ¿Eh? Sí, sí, claro, de noche. Bueno, conseguimos que también el archivo diera el servicio hasta la noche, a las 8, igual que la biblioteca, 8 o 9 de la noche, incluido el sábado. Nos tocaron tareas esas al interior del archivo. Ayer que conversábamos también, vamos notando que empieza el archivo, hay una ley general de archivos que Justus dijo que es una infamia hablar de archivo muerto, pues esa ley también es letra muerta, ¿no? Por ahora, ¿o no, Justus? ¿Sí? Bueno. El trabajo que hicieron este par de personajes que están a nuestros lados, Justus y Carlos, es extraordinaria, pero fue abierta, ¿no? Para conseguir que los archivos pensados no de lo que tienen resguardo ahora el CUID, sino como la totalidad de documentación que hay en el Estado, que es memoria del Estado, pudiera tener un orden y pudiera ser atendido y tener un resguardo y cumplir con esas dos funciones, su conservación física y el trabajo que se hace para levantar inventarios, para instrumentos de consulta que son indispensables. Descubrimos también que no es posible mantener un material y ponerlo a disposición de los usuarios si no existe el más elemental instrumento de consulta, porque es totalmente vulnerable. No sabemos cuánto nos pueden robar, la palabra apropiada, porque no contamos un registro, un inventario. ¿Mm? Más de lo que se han robado. Carlos Román hizo referencia, o Justus hizo referencia a la biblioteca esa enorme y valiosísima de don Víctor Manuel Castillo. Sabemos que cuando nuestros sabios chiapanecos del Ateneo de Ciencias y Artes, en el centro de la ciudad, de esta ciudad, estaba la biblioteca, pero la biblioteca don Víctor Manuel Castillo estaba a disposición de quien quisiera, y era muy común que se llevaran un libro a su casa y nunca más volviera. Encontramos la documentación que llegó por ferrocarril La Arriaga y de allá en transportes muy precarios llegaron hasta Tuxtla. Martín sufrió mentadas de madre cuando llegó al archivo, porque todavía llegaron algunos atrasados y también convencidos de que podían llevarse un libro a su casa, un libro antiguo, insustituible, y que querían llevárselo o fotocopiarlo. Empezamos a establecer ciertas normativas para que los archivos no se dispersaran. Fue una labor ardua, de paciencia, y como Carlos decía también, el archivista tiene una condición especial, se vuelve duro también ante las pérdidas, ¿no? ¿Cuántas noticias hemos tenido de fotografías que son destruidas? Y no solo eso, los negativos, entonces ya la pérdida es irreparable, ¿no? ¿Y por qué? Porque es considerado a veces como Carlos Castañón un patrimonio familiar, entonces se consideran con el derecho de destruir o de llevárselo a su casa. Tal vez tengan razón, pero esa idea de que es un patrimonio colectivo, cuesta trabajo trabajarlo, imbuirlo en las personas y sobre todo en los funcionarios, los que tienen alguna autoridad y posibilidad de influir para que las cosas sean distintas para nuestros acervos, no solo documental, sino también bibliográfico, hemerográfico y de muchos otros tipos que guardan memoria de nuestros pueblos, ¿no? Lo que hicimos nosotros en el archivo fue trabajar ahí. Hay hitos como ese de don Fernando Castañón que crea el archivo de Chiapas,
por su esfuerzo, con sus recursos económicos también, y hay otros más. Uno para nuestra universidad, cuando ya tiene bajo su resguardo el Archivo Histórico de Chiapas, que le pusimos un guión y la palabra UNICACH, porque les va a parecer hasta absurdo o de risa ahora, que llegaban investigadores de otros países, no sé si a Justo les tocó preguntar por el Archivo Histórico de Chiapas y nadie sabía informarle en dónde estaba. Entonces le pusimos el guión Chiapas, porque es, sí, digo UNICACH, porque es, sí, la UNICACH es una universidad. Allá hay una escuela de la UNICACH y pregunten ahí. Y así dando tumbos llegaban a nosotros. A veces perdían 2, 3 días o más, o se desesperaban, porque no sabían en dónde estaba el archivo histórico. Cuestiones como esas, que parecen de risa, eran comunes. Bueno, regreso. Estamos entonces en la UNICACH y un momento importante para los muchachos que están aquí, que son estudiantes de la carrera de Historia, fue la presencia y la disposición de ánimo de Anita Rincón. Fue profesora y coordinadora de la carrera de Historia y no le costó a ella ningún trabajo, le pareció una magnífica idea que pudiéramos coordinarnos para que los muchachos de Historia fueran a hacer su servicio antes que cualquier otro lugar, a ir a traer tortas en cualquier otra institución o sacar fotocopias como parte de su servicio social, que estuvieran en el archivo. Ellos ayudaron muchísimo. Justus bajó constantemente de San Cristóbal para capacitar a estos muchachos. Hubo muchachos extraordinarios, tan apasionados con eso que fue un descubrimiento para ellos en su vida profesional y su vida personal propia, como Carla Cruz, que fueron capaces de instruir, de ser unos relevos magníficos, unos transmisores de lo que ya habían aprendido a las siguientes generaciones para no romper esa continuidad del ordenamiento de los fondos documentales. Ese trabajo ahora está plasmado en lo que ya después facilitó poder digitalizar. Lo que don Fernando Castañón hizo con el Fondo Secretaría General de Gobierno ha de haber sido magnífico en su tiempo. Fueron empastados los expedientes y ordenados, y todavía existen, por las secciones que tenían numerados y todo. Pero había una falla terrible, los documentos que estaban encuadernados no tenían ningún folio, ninguna numeración. Con el tiempo, el engrudo que mantenía los documentos contenidos en esas pastas, era muy fácil que se desprendieran y volver a intercalarlos en dónde estaban, en dónde ponerlos. Fuimos afinando instrumentos también de cuidado de la documentación. Llegaba un investigador y le pedíamos que llenara una ficha con sus datos y pedían algún documento, un periódico, un expediente, pero no registrábamos las solicitudes que hacían de otros documentos, de otros libros, y era muy posible también que esos documentos se los llevaran porque no teníamos cámaras de seguridad para controlar los finos ladrones que hay de joyas archivísticas, ¿no? También descubrimos y supimos también el tipo de profesores que había en sus escuelas en historia, porque el número de alumnos que llegaban fluctuaba. Empezamos a hacer cuentas estadísticas y sabíamos si los profesores eran afectos a los archivos o no, porque el número se incrementaba. Y otras veces era bajo, pero aún así se mantuvo. Anita Rincón fue una pieza clave para los archivos que tenemos nosotros en resguardo. Estas anécdotas se las cuento porque para mí fueron unos momentos agradables, a pesar de toda la adversidad. Se fue avanzando mucho en la preservación, en el buen estado que estaban los documentos, y no con estas imágenes que vimos en la exposición de Justus. Es de veras, cuando yo entré se me arrugó el corazón y no he vuelto, porque es deplorable, duele mucho ver las condiciones en que está, pero obviamente puede uno tener sentimientos dolorosos, pero eso no nos
detiene para pensar qué soluciones podemos encontrar, porque siempre hay. O sea, no es la primera ocasión que nosotros enfrentamos una adversidad, y aquí nos lo han dicho, cómo se han remontado esas adversidades para poder tener mejores condiciones para esto que es un patrimonio colectivo, yo diría un patrimonio de la humanidad. Anoche, después de que estuvimos conversando, recordé un libro de Irene Vallejo, se llama El infinito en un junco. ¿Cuál es el junco? El papiro, que en abundancia y de la mejor calidad se dieron en las aguas mansas del Nilo, los Ptolomeo, herederos de Alejandro Magno, que fueron 16 generaciones, creo, de los Ptolomeo, con toda su actitud tiránica y todo, fueron unos apasionados defensores del conocimiento. Incluso armaban expediciones, Irene nos los dice, Irene Vallejo, para ir con mano dura, y era un expolio, a reunir papiros. El junco es un papiro. ¿Para qué? Para incrementar la biblioteca de Alejandría. Incluso hubo rencillas con otro, Pérgamo era una ciudad cercana a Alejandría, que ya estaba elevándose también con los sabios, filósofos, científicos que tenía subvencionados por el Estado, por esas ciudades-estado, y vio con malos ojos el Ptolomeo en turno que les hiciera esa competencia que podía ganarles. Entonces les cortó el suministro de papiro. Pérgamo. Esa palabra permitió un gentilicio y un adjetivo, de ahí viene pergamino. Entonces empezaron, para los que son defensores de los animales, empezó un exterminio de vacunos, de animalitos, para quitarles la piel y tener un sustituto del papiro, que fue del papiro, sí, para un sustituto del papiro, que es el pergamino. Ese libro se lo recomiendo de Irene Vallejo, porque es una historia del libro. Y junto con la historia del libro está obviamente la historia de la palabra escrita, ¿no? A través del pergamino, a través de los papiros. Les cuento esto porque es un antecedente de esto que estamos hablando. Justus hablaba hace un momento de la calidad de los papeles. El papel que ahora existe está pensado para durar menos de 100 años. El que está hecho de algodón y de otros materiales, lo podemos constatar. Si ustedes van al archivo histórico, lo podemos constatar en el libro más antiguo que existe ahí, es de 1520, y el libro está intacto. Lo pueden ver, por aquí anda Rigoberto, también las visitas que han hecho los muchachos de historia, esos libros, los libros eclesiásticos y Cadena Áurea, Supersalmos se llama, perdió las pastas y las pastas son de pergamino. Para atraer con cierto morbo la frecuencia de las visitas, Rigo les decía que estaba hecho con piel humana. Dice, ay, bárbaro, vamos a ver los libros que tienen forro de piel humana. Hay muchísimas anécdotas. No me quiero extender en esto, pero sí quiero insistir mucho en que en distintos frentes y por distintas condiciones hemos batallado para que los archivos se preserven, para que estén en buenas condiciones. Hemos conseguido también, en el caso de los libros eclesiásticos, a través de Adavi, quien hiciera la catalogación de los libros antiguos que tenemos, y no solo son los libros eclesiásticos. En la biblioteca de don Víctor Manuel Castillo hay muchísimos libros antiguos, y entonces ya existe un catálogo. ¿Quién los consulte? No lo sabemos, pero ahí están. Y ha sido un trabajo constante. Y esperemos que así continúe. Y esperemos que las condiciones también en donde se albergan estos documentos, estos libros, mejore. Creo que sí va a ser posible. Esta es una buena causa
y esta es una buena ocasión también para pugnar que eso sea posible. Bueno, hemos tenido ya a lo largo de este tiempo, el día de hoy, una presentación y ahora esta charla que refuerza mucho de los antecedentes y por qué somos lo que somos, ¿no? Como institución, como parte de una institución también. Y bueno, a nuestra llegada por acá, que nos damos la tarea de conocer un espacio que habíamos, en caso, a título personal, lo había visto pues de una manera superficial, únicamente con los servicios básicos de biblioteca o de servicios de informáticos, pero ya entrando a conocer más el espacio, pues se reivindica un poco lo que uno, aparte que uno sospecha, y que viene a sacar a la luz algo muy importante. Ya se dijo, y las condiciones físicas y las fotografías que vimos, que son una realidad, pero que también son parte, creo, de esta continuidad que tenemos que seguir buscando. Y decía hace unos meses, y discutíamos con Martín justamente, que venía la temporada de lluvias y que estamos pues justamente a la mitad, ¿no? Entonces le decía, vamos a tener que hacer un congreso, algún evento para ir juntando lonas, ¿no? y ya, ahí está la primera, ¿no? Pero de manera de broma, porque también viene este tema y que quiero preguntar, a ver si pues, de manera breve podemos contestar esto, porque justamente el concepto de este espacio que hemos diseñado para la convivencia académica es qué argumentos académicos o qué soporte podemos dar para buscar ese nuevo, no solo esa nueva estructura de un espacio físico, y que estamos viendo que los espacios se han adaptado. Pero también viene una cosa muy importante, y ahí es donde podemos levantar la mano, o pueden levantar muchos y muchas, es también una nueva estructura, una reingeniería también del personal. Y lo digo porque también hay que reconocer, no solo en el ejercicio de lo que comentabas, Carlos, ¿no? Decir, bueno, llegaste, voy a decir de manera empírica o lírica, ¿no? Que también tiene su valía importante. Pero por eso le damos reto a todo lo que engloba este espacio, de estos 4 departamentos. Porque estamos viendo la parte de un archivo histórico que, si bien decimos que tiene una función a la investigación, y a la otra parte que también la de transparencia, pero también hay fuentes de información, de fuentes electrónicas también, de la que decía bien Justus, pues ya los que nacieron en ese, pues ya un libro ya no les causaría la misma sensación, porque ya están acostumbrados, o no han experimentado más bien esa otra sensación. Entonces, ¿cuál sería ahorita como retos para el acceso abierto? Lo que se dispone o lo que se ha logrado reunir o lo que se ha trabajado a través de muchos años en esta organización, desde esta decisión, desde este remar contracorrientes, desde estos tropezones, todas las adversidades y que las seguimos padeciendo, para lo que viene desde el punto de vista de un archivo histórico y más como es el de Chiapas, que está en la UNICACH. ¿Qué cosa es lo que viene? Porque pues sí, la digitalización es una transición, pero ¿qué es lo que viene? Y hace ratito que comentaba, pues el Facebook, que bueno que se puede consultar desde el boot, desde el mensajero, desde el Facebook. También ya colecciones importantes que están digitalizadas, pero en un ejercicio de honestidad también hay que decir que tampoco le podemos otorgar a una red social todo lo que ha implicado un trabajo arduo y de mucho esfuerzo, y que también tiene una implicación de derechos de autor, que en su momento dado pudiera tener esta implicación. Ese es un tema, una pregunta que puedo decir aquí. ¿Por qué? Porque pues nosotros al inscribirnos a una red social, pues otorgamos, no sé, ciertas información y privacidad que se da entonces en un archivo que tan importante, y lo idóneo sería trabajar en una plataforma propia. O sea, eso es uno de los retos que ojalá surjan de este espacio, que hablabas de esta parte que no es la física, ¿no? Sino la virtual, es la intelectual, y yo creo que de partir de estas autoanálisis, esta crítica, y además en el ejercicio de hacerlo transparente, nos asiste que hagamos una propuesta sobre esto, que es crear nuestra propia fuente de información virtual, es decir,
tenemos que justificar esta necesidad. Lamento decirlo que lo tenemos que hacer, porque si estamos en la universidad pues, debería ser como en automático, pero parece que si no hemos buscado estos elementos, estas actividades o estas acciones que justifiquen este proceder. Entonces, lo pondría aquí en la mesa para decir estos retos de lo que se ha trabajado, que es algo físico, que hemos hablado de algo que en las cuestiones que enfrentamos. ¿Cuál es el reto para lo que viene? Es decir, solo tener la digitalización como la fuente de consulta nada más, o qué es, hacia dónde vamos, qué propondríamos a partir de esto. Y a partir de este foro, que me parece que será importante hacer una memoria también de este foro para sustentar bases. Bueno, muchas gracias. Digamos, ¿cuáles acciones o a dónde tenemos que ir, qué tenemos que proponer? Creo que conviene hacer un poco más otras reflexiones. Digamos, el foro es acceso abierto. Bueno, acceso abierto tiene que ver también con transparencia, tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? Ahorita en 2022 estamos aquí discutiendo esto. Digamos, en otros países, creo que en Estados Unidos el derecho a la información es constitucional, ¿no? Aquí creo que en parte también, en el artículo no sé qué sexto, creo que de la Constitución hay algo parecido. Es decir, hay algo allí o hay textos legales que nos obligan. Es decir, no estamos en la voluntad, así como a ver si se puede o no se puede, sino en realidad el reto es cumplir con un derecho de la ciudadanía a la información. Hace rato fue muy interesante, un joven que está trabajando en el Archivo General del Estado y me preguntaba cosas parecidas, como que cuál es la función, cuál es el sentido, cuál es el uso de todo esto, y me mencionó una cuestión, la contabilidad. Y entonces yo estaba recordando, se los voy a platicar simplemente como un ejemplo. Trabajando en San Cristóbal, estábamos inmersos en unas toneladas de papeles ahí, viene un señor así en la puerta diciendo, bueno, a ver, ¿y ustedes qué? Me mandaron para acá para buscar una constancia laboral. Él era el vigilante de los baños públicos en el mercado público de San Cristóbal, una persona lisiada, con una sola pierna, andaba en muletas y estaba bastante mal. Y entonces había trabajado, según él, 15 o 20 años, no recuerdo bien, en esa función. Entonces ya no pudo. Llegó al ayuntamiento y le dice, oigan, ¿me pueden dar la constancia para ya reclamar mi jubilación, etcétera, etcétera? Y el ayuntamiento dice, no tenemos. No, a mí no me consta, yo secretario, a mí no me consta que tú hayas trabajado en el mercado público, aunque lo digas, ¿no? Y entonces el señor, pues, se pueden imaginar, estaba bastante desesperado, ¿no? Pues era lo que él había acumulado en largos años. Y entonces vino con nosotros, que estábamos ahí organizando los papeles, y nos dijo, oigan, ¿me pueden ayudar? Y entonces fue cuando una colaboradora nuestra del proyecto de rescate dijo, yo me encargo. Nosotros seguimos nuestro ritmo normal. Ella se dedicó a solo buscar las nóminas, el documento más aburrido que ustedes se pueden imaginar, las nóminas de los últimos años, y las encontró. Y entonces ahí, la checada, cada mes, cada año, ¿no? Y logró de sacar todos los años que el señor había dicho que había trabajado, comprobando de que sí, efectivamente él había percibido el sueldo tal y que siempre había cumplido con todas sus funciones. Con esto se rescató una jubilación, pues sí, una vida, ¿no? O al final de una vida, de mucho trabajo. Y estas son las cosas que muchas veces no tomamos en cuenta, de que los archivos son, en buena medida también, por lo menos los más recientes, tienen una cuestión de amparo de derechos laborales, ¿no? Es decir, ahí están los documentos que amparan, pues, lo que ustedes hayan hecho, ¿no? Si estos documentos se descuidan, mucho cuidado, ¿no?
Entonces, esto es una de las partes, ¿no? Es decir, el derecho a la información no es simplemente para historiadores, para que podamos acceder libremente a los archivos, no. Claro, nos alegra de que nos consideran ese derecho, pero en realidad el derecho a la información, el acceso directo y abierto a la documentación es para todos, no para solo nosotros los historiadores o para los administradores. Y esto hay que tener en claro, porque una situación tal como lo describí hace rato, en que las condiciones en que está el archivo histórico del Estado de Chiapas, estamos incumpliendo normas legales desde la Federación hasta el Estado y recientemente también de la Ley Federal de Archivos. No estamos cumpliendo, porque simplemente las condiciones no permiten cumplir. Por eso yo insisto, y este debe ser el reto, y yo propongo que vamos a hacer 2023, el año del archivo histórico, ¿sí? Por favor, dentro de la institución de la UNICACH, que las discusiones, los presupuestos sobre para el próximo año no simplemente se dedican siempre a lo mismo, sino que por fin tengan la conciencia y la voluntad política de decir, ahorita le toca a esto, al archivo histórico, y tenemos que hacer lo necesario, lo indispensable, lo que siempre hemos dejado para después, y realmente cambiar la situación de tal manera que lo que hicimos hace 30 años y nos ha llevado hasta el punto de hoy, ahorita tenemos que hacer y hacerlo para los próximos 30 años. Y estas decisiones, que son muy incómodas, porque van a estar en contra de muchas voluntades entre diputados, gobernadores, secretarios, etcétera, etcétera, defenderlos y mantenerlos, y ojalá con el apoyo de todos ustedes que sí tienen un interés en esto, para que esto sea realidad en un lapso no muy largo. Y yo siento que para ahí tiene que ir la discusión, es decir, cumplir con la transparencia, cumplir con el derecho a la información, y el acceso a la información, el acceso abierto, es como que un resultado casi colateral de este esfuerzo, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, yo antes de abusar del uso del micrófono, prometo nada más plantear un tema tangencial por lo que estaba diciendo Justus y después irme a los retos como lo veo en la actualidad. Quiero decir que esta anécdota de Justus queda muy pequeña junto a otra que él mismo personificó y que a mí me tocó emular posteriormente y que además implica la comprensión no solo del valor histórico, testimonial o evidencial de los archivos, sino de su valor social. Cuando los zapatistas tomaron el 31 de diciembre, 1 de enero de 1994, San Cristóbal de las Casas, Justus había salido a comprar su pan y de repente vio que estaba tomada la plaza y que había un güero parecido a él, incluso después dijeron que él era ese güero, y de repente vio que estaban aventando el archivo que con mucho trabajo estábamos comenzando a levantar en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Y se pepenó al Marcos, infirió que ese era el mandón, el tatamandón, lo pepenó y le dijo, ¿por qué están tirando el archivo? Entonces ya le dijo, bueno, pues es que la guerra, todo lo que tenía que ver con el levantamiento zapatista, y le explicó tan claramente el significado de esos papeles que lo pepenó Marcos a él y se lo llevó con los 12 comandantes indígenas que estaban en la toma de San Cristóbal y lo hizo darles una microconferencia de 5 minutos que se sintetiza en lo siguiente: las razones por las que ustedes están levantados aquí están en esos papeles. O sea, si hay una historia y una memoria que permite entender por qué los pueblos indios hoy están alzando la voz, está en esos papeles. Y levantaron los papeles del suelo, los metieron otra vez al lugar donde estaban allí en el ayuntamiento, pusieron sellos con las huellas digitales y las firmas de los 12 comandantes indígenas, y el archivo se respetó hasta que se le devolvió a la autoridad civil el edificio, y después sospechosamente y en algunos camiones de basura comenzaron a sacar, pero no esos papeles históricos, sino los más recientes, para irlos a quemar al basurero y atribuir su pérdida a la guerra. Cosa que también advirtió Justus. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando llegaron los macheteros de Atenco a su última negociación en el Archivo General de la Nación. Llegaron
macheteando, y de repente la doctora González, que era una dama muy fina y era directora del archivo, me dijo, nos dijo a los demás directores, yo no quiero bajar con esos barbajanes allá, exponerme. Y le digo, mire, doctora, yo voy porque yo debería venir con ellos, más bien yo soy así de su lado, ¿no? O sea, yo debería venir con mi machete. Entonces yo sí no tengo miedo, y ya bajé. Y dije lo mismo que dijo Yusuf, porque además un pelado estaba comenzando a poner una fogata enfrente del archivo. Le dije, vete con tus leños allí enfrente, al parque enfrente, porque aquí estás exponiendo la memoria colectiva de ese país, en donde también está la memoria de los pueblos de Atenco, que están ahorita luchando por defender su tierra. Y esa es la verdadera razón. Recuerden que cuando Juárez inició su gobierno itinerante en Querétaro, y que luego acabó en Veracruz y que anduvo por todo el país, además del Tesoro Nacional o parte, llevaba parte del Archivo General de la Nación, en mula. Y cuando la gente se preguntaba qué carajo traía en su cofrecito, Emiliano Zapata, porque traía un cofrecito en el caballo, era un gran jinete, y traía un cofre de hojalata en el caballo, entonces le preguntaban, que pensaban que traía planes militares, o que traía dinero, o el mapa de un tesoro. No, traía los planos originales de Anenecuilco, porque recuerden que la corona española respetó el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, cosa que Benito Juárez no hizo. El despojo de los pueblos indígenas, de la tierra de los pueblos indígenas, empezó con la Reforma, que modernizó al país y quitó los bienes en manos muertas, no solo a la iglesia, sino también a las comunidades indígenas. Entonces, el tipo de dirigente que era Zapata, era alguien que representaba a su pueblo, que hablaba náhuatl y hablaba castellano, y que trabajaba en la Ciudad de México, y por eso podía ir al archivo a pedir su copia, porque con esa copia estaban defendiendo su derecho esencial, primordial a la tierra. Entonces, esa es la importancia social de los archivos. Hace rato mencionaron un asunto. En la ley, o sea, existe desde 1993, existe en Chiapas una ley general de archivos del Estado, que es letra muerta, absoluta y completamente letra muerta. Nosotros organizamos en 1992, con el apoyo del Archivo General de la Nación, un seminario sobre el marco jurídico de los archivos. Entonces entendimos el problema. O sea, el problema es que no existe una normatividad que permita que esa protección se dé de manera práctica. La ley de 1952, que dio lugar a la creación del Archivo General Histórico del Estado, ya no funcionaba tampoco. Entonces, ley sí tenemos, pero nunca pasó de su publicación en el diario oficial. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Porque además, salvo que hicieron cuando se trasladó el Archivo General al Centro Cultural Jaime Sabines, con el objeto de llenar rápido, recibieron transferencias irregulares de algunas dependencias, ya me enteré, pero no una transferencia regular de documentación. O sea, voy a hacer en 2 minutos una síntesis de qué es un archivo público. Un archivo público es el conjunto de documentos que una institución produce como parte de su función social, de su actividad. Por eso vamos a encontrar que todos los derechos, todas las prerrogativas, todas las canonjías a las que tiene acceso la gente, pues están sustentadas en los archivos. Entonces tiene también ese valor social y ese valor público. Entonces, el asunto es que el Archivo General del Estado no recibe una transferencia secundaria regular desde los años 60. Y el Archivo Histórico del Estado, por ende. Entonces, realmente no estamos hablando de una articulación o de un sistema institucional de archivos en Chiapas. Entonces, qué bueno que van a estar aquí y que hay compañeros del Archivo General del Estado preguntando qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues lo que hay que hacer es cumplir la ley. Así de simple. O sea, buscar lo que bien dijo Yusuf, porque Yusuf se dio cuenta de que las cosas en México no operaban como en Alemania, que se emitía un decreto y al otro día ya funcionaban los trenes a determinado, que ya sabe que tampoco en Alemania es así, pero en México menos. Entonces, aquí realmente, si se quiere lograr que ese acervo se mantenga, porque ¿de qué se va a constituir? O sea, el archivo histórico contiene los documentos más antiguos, no solo públicos, porque estoy cayendo en cuenta que el documento más antiguo es religioso, que es el libro de Becerro, que pertenece a la comunidad dominica y que debería estar en la iglesia, pero que no está. Es decir, ha habido arreglos institucionales y ha habido cambios de lugares en el acervo que han hecho que suceda con el Archivo Histórico de Chiapas lo que sucede con la Biblioteca Nacional de México.
La Biblioteca Nacional de México debería ser una entidad autónoma, un organismo autónomo que pudiera, con patrimonio y personalidad jurídica propios, que le permitiera cumplir con la función que ya no puede cumplir, en razón de que tiene uno de los espacios más hermosos de México en materia de bibliotecas, pero que es incapaz de sustentar la idea central de una biblioteca nacional, que es compilar todas las publicaciones. O sea, no compila ni la mitad hace mucho tiempo. Y ha sido su función a veces tan pegada a la vida académica y no a la vida pública, que a un presidente se le ocurrió crear una biblioteca nacional cuando ya había una biblioteca nacional. Entonces, aquí de lo que se trata es, en principio, yo sé que parece utópico decir, bueno, si no se cumplió en un momento en que había una buena coyuntura, en que había un gobernador inteligente que tenía una idea muy clara de lo que significaba el patrimonio documental y cómo se crea, porque el asunto es el siguiente: los papeles que ahorita se están generando en la Secretaría de Salud del Estado, los que se están generando en la Secretaría de Educación, son papeles que tienen que cumplir una función de trámite administrativa, fiscal y contable o legal, que es un plazo que fenece a los 5 años regularmente. Luego 25 años de plazo precaucional por si hay solicitudes de información y para garantizar y asegurar ese derecho que es ahora un derecho garantizado aparentemente por la ley. Y después irse a la documentación que sigue teniendo valores secundarios, testimoniales, evidenciales o históricos, a un archivo histórico. Si en el archivo general no han ocurrido otras veces, en el archivo histórico menos. Entonces lo que tenemos ahora es un apéndice que, como en el caso de la Biblioteca Nacional, no tiene autonomía, no está integrado orgánicamente al archivo general como debiera. O sea, ¿por qué nosotros defendimos que no sucediera en otros procesos en el que hubo reacomodos institucionales en Chiapas? Porque temíamos por la integridad del acervo y nuestro temor no era infundado, porque muchos de los acervos que se fueron a otras instituciones ya desaparecieron, así, literalmente. Y el esfuerzo que se hizo en el Soconusco con Justus, que hicimos en los Altos, pues también es un esfuerzo rumiante. Entonces, aunque parezca utópico, de lo que se trata es de acopiar lo que bien dijo Justus: voluntad política y claridad de los actores que están a cargo de estos acervos para poder hacer funcionar, porque tampoco es una cosa del otro mundo. O sea, a mí me ha tocado ver, afortunadamente, y es una parte de mi biografía muy esencial para mí, el desarrollo de los archivos en Chiapas paralelamente al desarrollo de los archivos nacionales. Entonces, a mí me consta, y no porque yo me haya tocado participar, que pese a las circunstancias y a las condiciones que relató Justus, este es uno de los pocos archivos en el sureste que ha tenido un proyecto más o menos continuo. En Yucatán iban muy adelantados, se murió Piedad Peniche y cayó el proyecto del archivo. O sea, se regresó 30 años. Espero que aquí nuestro paso para atrás haya sido de 5, no tan grave. Pero mientras no se establezca un sistema estatal de archivos, porque además hay gente que se pregunta, bueno, ¿qué tenía que estar haciendo el ICC y después la UNICACH en el rescate de archivos municipales? Porque no es su función. Finalmente no era su tarea. Y el asunto del que nos percatamos, al mismo proceso rumiante, trabajaron Carla y Fabricio con nosotros, en fin, avanzamos un cachito y la siguiente vuelta que fui al Soconusco, ya esos archivos ya estaban de nuevo en el suelo o ya habían desaparecido. Entonces, se trata de que encontremos o de que impulsemos, entre otras cosas, como una primera tarea, el funcionamiento de un sistema estatal de archivos, que además determine cuál va a ser el papel de la UNICAS. La UNICAS está cumpliendo, al resguardar el archivo histórico del Estado, un papel que desde el punto de vista funcional, administrativo y orgánico no le compete. Pero ese sacrificio que se ha hecho, ese esfuerzo que se hace desde la universidad para preservar esa memoria colectiva, le ha dado también frutos positivos a la universidad. ¿Cuáles? En principio, tener una carrera de historia que no hay en ningún otro lugar del país, ni la UNACH la tiene. O sea, es la única carrera de historia que está vinculada directamente a un archivo real. Como un laboratorio, o sea, en donde los muchachos del archivo pueden hacer desde su servicio social hasta su tesis. O sea, y cumplir toda una serie de procesos formativos, porque tienen ahí en directo un privilegio que no tuvo Justus cuando llegó a Chiapas. Antes había un investigador o 2 investigadores extranjeros al año, casi siempre Jean de Vos, a veces Jean Rus, eventualmente Carlos Navarrete, ¿no? Ahora hay un promedio de 6 investigadores internacionales en el archivo. Y no es lo mismo
llegar en los tiempos de que ya no estaba don Fernando Castañón a preguntarle a doña Tey, que es la única que sabía dónde estaban los papeles en el archivo. Porque además quienes conocen los acervos saben que lo que se conoce como el acervo Fernando Castañón, la colección documental Fernando Castañón, no es un archivo orgánico como los fondos de gobernación y sus secciones y sus series, sino que es un archivo que fue reuniendo don Fernando de pedacitos, de pedacería de documentos sueltos, manuscritos algunos, mecanuscritos otros, impresos, que de manera arbitraria y por tamaño se fueron compilando. Cuando comenzamos, ustedes que son bibliotecarios saben lo difícil que es describir en tercer nivel publicaciones antiguas y raras. O sea, en el caso de los archivos también hay niveles de descripción y la descripción de colecciones que se forman de manera arbitraria es muy compleja. Pero al final tiene una solución simple que es no disgregar el orden, porque además están costurados, sino describir pieza por pieza de manera tal que la documentación se pueda recuperar donde esté. Esa es la segunda tarea. Esa es la segunda tarea. La primera, cumplir con lo que dice el marco jurídico, actualizarlo, adecuarlo a las nuevas leyes, a la trípode que es la Ley General de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información y Acceso a la Información, perdón, la Ley General de Archivos y la Ley de Datos Personales. Porque hay que recordar que esa es la parte sensible de los archivos, que contiene datos personales que en algunos casos no deben ser visibles a todo el público, sino a quien el involucrado determine o decida. Si no se cumple esa gran tarea, que no es sencilla, pero que se ha logrado en estados como Quintana Roo, Tabasco, por ejemplo, su único acervo histórico eran 2 fotos del siglo XIX, porque allá como se inunda, se va a inundar al ratito, se va a inundar Villahermosa, y otra vez, aquí se quemó el archivo en 1863 y en 1917, pero en Villahermosa se ha inundado decenas de veces, no hay documentación histórica, y pese a eso, tienen un sistema funcional. Entonces, si ustedes van a Tabasco, espero que siga siendo así, porque siempre hay estas oleadas, ahorita están muy interesados por el tema de la transparencia. Al que se le ocurrió el tema de la transparencia le dio en el clavo, porque es un asunto que sí produce cierto escozor. Generalmente lo que va a suceder, si ustedes van a cualquier dependencia, antier me habló un amigo y dice, oye, ando buscando unos documentos por un escándalo que ocurrió hace 3 gobiernos, dice, y no los encuentro, y digo, ni los vas a encontrar, o sea, ni los encontrarás. O sea, estoy seguro, en principio que no han llegado al archivo general porque todavía no se ha cumplido el plazo de conservación precaucional de la dependencia, pero si vas a la dependencia estoy seguro que tampoco los tienen ya. Porque así sucede, aquí esa documentación se pierde. Y ahí viene el segundo reto. Tenemos que ser capaces, porque hay algo que nos preguntó Martín al principio, ahorita sí ya lo voy a responder, Martín. ¿De dónde viene lo del Centro Universitario de Información y Documentación? ¿Por qué mezclamos? Cuando estaba Quimillo en la formación de la carrera de bibliotecario en la UNACH, me invitaron a participar en la formulación de los currículum y de la currícula de la carrera de biblioteconomía. Entonces yo lo que sugerí en ese tiempo, y no me hicieron caso, pues muchas razones tendrán para hacerlo, es que la carrera no durara de manera indefinida, sino que a los 5 años se cerrara temporalmente. Lo que tenían que aprender los bibliotecarios, ustedes lo saben entonces, porque se formaron ahí, ahora ya es prácticamente inútil. O sea, entran a WorldCat y pueden catalogar y clasificar 500 libros de una persona en un día, sin pedo. Cuando en otro tiempo nos echamos 25 los que éramos muy buenos, ¿no? Hasta 50 ahí de repente. Pero es una tarea que, porque yo con todo el respeto que me merecen estos trabajos que me han dado para vivir y para entretenerme la mitad de mi vida, no son ciencias, ni la archivonomía ni la biblioteconomía, son técnicas, con muchas sabidurías y muchos saberes, pero son técnicas, no son cosas que no se puedan mover. Y la otra, que ya no se pueden concebir hoy en el ámbito universitario sobre todo, centros de información que no complementen todas las formas y los soportes que podemos encontrar. Es decir, documentos públicos, libros, bibliografía, revistas, periódicos, publicaciones electrónicas, etcétera. Y el tratamiento que le tenemos que dar a estos va a ser clave. ¿Por qué? A mí me dicen, desde hace mucho tiempo me pusieron el apodo de ser el tótem del dios papel, un día que estaba yo en una conferencia en Guadalajara, porque les dije, ¿qué necesitamos, Justus, si encontramos un documento del siglo XVI? Que seguramente estará conservado porque es papel de algodón, pues saber leer, ¿no? El idioma en el que está escrito. ¿Y qué hacemos si encontramos un floppy de hace 20 años? O un CD, ahorita un CD, ¿qué hacen ustedes? Sus computadores ya no traen lector de CD, ¿no? O sea, y mucho menos de floppies de 5 1/4 y de 3 1/2.
a ver qué hacen si encuentran un paquete de tarjetas perforadas. En serio, esa es información que tiene el mismo valor que la información que se generó hace 500 años, que es recuperable, y esta ya no es recuperable. Y bueno, ¿qué ha pasado con los...? Y además también hemos cometido, o sea, no solo tenemos ahorita muchos retos que afrontar, no solamente tenemos que volver a caminar un camino que según nosotros ya habíamos caminado, también tenemos que aprender a discriminar los procesos que estamos haciendo. Es el futuro, la digitalización. Pues a mí me tocó cuando entré a trabajar al Archivo General de la Nación, que recibí como 500 CDs de imágenes que habían sido escaneadas. Estaban bonitos, ¿no? Estaban más o menos bien capturados, a una buena razón, pero ningún pinche disco, con todo respeto, tenía un metadato. Entonces, era basura porque no se sabía qué era. Entonces, son proyectos fracasados. La Biblioteca Nacional de México lleva 3 intentos de automatización de su catálogo. 3. Y los 2 anteriores se fueron prácticamente a la basura. Ahora, en ese terreno, ¿cuál es el reto? Primero, continuar con la línea lógica que tiene cualquier rescate de archivos. Primero, su organización. Después, su descripción. Paralelamente, su conservación y al final su difusión. Porque sin usuarios el archivo no tiene necesidad ni sentido. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es seducir a los muchachos para que se conviertan en los mineros que como Yusus andan buscando temas. Ahora tenemos papeles organizados, ahora tenemos papeles escaneados, ahora, y para allá va esa segunda tarea. O sea, tenemos que aprender, quienes estamos en el ámbito de la información, en cualquiera de sus aspectos, a aprender a utilizar de manera racional esos recursos. Son caros y porque son efímeros. Entonces, las bibliotecas y los archivos que han hecho programas de soporte digital de la documentación, eventualmente viene una nueva tecnología que suplanta completamente a la anterior y ya no se... O sea, nosotros hicimos, con el apoyo del gobierno de España, que cuando gobierna la derecha en España apoyan a los países latinoamericanos con dinero, y cuando gobierna la izquierda no, porque ellos nos sienten iguales y la derecha se siente culpable, ¿no? O sea, el caso es que cuando se cumplieron años de la publicación del Quijote, nos dieron una lana que sirvió para que Justus y yo fuéramos a comer pigua a Echegaray, porque fuimos a recorrer los archivos del Soconusco de nuevo, pero también sirvió para hacer una cartografía del Soconusco. Entonces le preguntamos en qué programa lo hacemos. Nosotros concebíamos hacerlo en un programa robusto, ¿no? Y nos dijeron los españoles, no, háganlo en Access, que es un programa de Microsoft que ya ni funciona. Entonces, ahorita ya no se, digo, han pasado menos de 50, de 2005 para acá, o sea, no han pasado ni 20 años. Y ya no se puede consultar la base de datos. Ya no se puede. Entonces, ese segundo reto, que es muy atractivo para los jóvenes, tiene que pensar en que esos recursos son muy útiles, en que podemos quizá tarde o temprano lograr el sueño de consultar cualquier documento sobre Motocincla en cualquier repositorio chiapaneco o extranjero que esté digitalizado para poderlo consultar, pero tenemos que hacerlo con lógica, tenemos que hacerlo formando a nuevos profesionales, remodelando la carrera de biblioteconomía para darle este sentido que abarca la información y la documentación tanto. Sí, bueno. Sí. Ya no. Bueno, muy rápidamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas, comentarios. Por favor, nada más por cuestiones de tiempo de la siguiente ponencia. Para que... Bueno, nada más para recordarles también, me dicen ahí que como está transmitiendo en YouTube, que también quienes nos están viendo pueden formular ahí preguntas para que están los compañeros para poderlas pasar. Y luego luego pasamos la información. Así es que paso este micrófono, bueno, ya hay otro micrófono, si nos hacen favor. Nada más una petición, ahora sí que como la mañanera digan nombre y de dónde provienen. Y a quién le preguntan así como para algo más rápido. No, pues a toda la mesa. Es una suerte de propuesta. Luis Morán de Yajalón, fundador de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas desde 1995 y últimamente cronista independiente de Yajalón. Nada más va a ser una propuesta concreta. Creo que este marco es extraordinario y yo lo celebro muchísimo porque además yo me había alejado bastante de la actividad,
pero nos da un marco, un soporte muy importante, este tipo de foros. Felicitaciones a la Universidad y al CUIC por este tipo de foros. Lo siguiente es que la ley de archivos recién publicada también nos da un marco de referencia importante. Yo creo que es un momento de oportunidad, pero aquí va la propuesta. Visualizo, me gusta mucho cuando hablas de sistema estatal de archivos, Carlos, porque es un área de mi especialidad, la sistematización en términos de gestión. Yo propondría, tal vez muy optimistamente, pero optimista informado, que podamos tener una suerte de aval ciudadano para cada archivo, casi un ángel guardián para cada archivo en los municipios. Esto implica también que toquemos la instancia de los municipios, en especial de los ayuntamientos. Si esta ley no se aterriza en el reglamento, en el punto de decir debe haber un área física en el municipio, es un punto fundamental. Si no se aterriza, por ejemplo, la ley en un reglamento y este reglamento en el bando de buen gobierno del municipio donde diga existe un área de archivo y por lo tanto se va a contemplar la nómina para una persona que tenga archivo y por lo tanto esa persona ya no se podrá cambiar porque ustedes lo capacitan y lo cambian en el siguiente trienio. Vuelven a capacitarlo y lo cambian en el siguiente trienio. Entonces, creo es un punto fundamental. Yo aplicaré un modelo de estructura, de proceso y de resultados. En la estructura hay que ver la denominación de este archivista municipal. 2, hay que ver que se contemple el área y por lo tanto la nómina, en el tema de la estructura. En el tema de los procesos, pues bueno, toda la capacitación a esta red de archivos, de archivistas municipales que lo han hecho, ustedes lo han hecho repetidas ocasiones, sistemáticamente hicieron esto durante muchos años. Entonces nada más es retomar esta parte, ¿no?, de que esta ley se aterrice finalmente desde el Congreso al reglamento y del reglamento al municipio. Ese sería el punto fundamental. Y lo otro es que, bueno, finalmente, si pudieran considerarme, ofrezco mi experiencia para que generemos este sistema estatal, escribamos el documento de lo que va a regir el sistema estatal de archivos, ¿no? Entonces quedo a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros jóvenes aquí, los que vienen de la carrera de allá, alguna pregunta, alguna inquietud? Allá hay 2 y con esas 2, si no hay algo más, cerramos ya este segmento para dar paso a la siguiente, en lo que preparamos un pequeño descanso y luego regresamos. A ver, por favor, sí, nombre, proveniente, ¿de dónde? Ajá. Buenas tardes, mi nombre es Lady, soy egresada de la licenciatura de Historia de la UNICAR. Atendiendo a los temas que abordaban acerca de la transparencia, retomo este punto, ¿no? Las leyes de transparencia, pues, a lo que se enfoca es precisamente, ¿no?, a transparentar o obtener la información, ¿no?, o brindar la información, pero pues no atienden lo que son los principios archivísticos, lo cual pues es una labor que tenemos que hacer nosotros, pues como historiadores y a la vez los que atienden a la archivística, respetar esos principios, ¿no? Porque para la ley de transparencia nada más es eso, informar, pero no importa en qué soporte está esta documentación. Por lo tanto, nosotros como archivistas tenemos esa tarea de preservar en dónde se encuentra esa información y sobre todo atender los principios de la archivística para de una manera preservar todos estos documentos que están en nuestro estado. Bueno, sí, creo que el comentario es pertinente y además hacer la invitación a ver si puede estar para el día jueves que nos toca ese tema, estar aquí el director del Archivo General del Estado y con nuestro director también de transparencia de aquí de la universidad. Y efectivamente creo que el tema desde los archivos visto con una propuesta de este tipo, hay no sé si decirlo como un punto delgado o una línea muy delgada en lo que un documento a través de un comité de archivos se puede decir qué cosa es para cada lugar, ¿no? Si es algo que pasa a ser documental o pasa a ser efectivamente de la transparencia. Yo creo que esos son los ejercicios que nos
vienen y convienen, al menos en esta universidad, y creo que ese es un tema que también será expuesto aquí en este espacio. Muy rápido nada más, ese esfuerzo ya se hizo, pero se volverá a hacer. O sea, Justus alguna vez convenció, tiene poder de convencimiento, ya lo platicamos, a una legislatura del gobierno del Estado, y se logró que se determinaran salarios para 35 ayuntamientos, para 10 ayuntamientos, con una plaza específica para archivista. Funcionó 1 o 2 trienios en donde funcionó. Después las plazas fueron, como siempre, atribuidas arbitrariamente. Entonces, yo creo que para concretar algo que parece simplemente un sueño guajiro, deberíamos aprovechar las conclusiones de este foro para redactar un pequeño documento que pudiera avalar la universidad ante la Secretaría General de Gobierno, que implique hacer un esfuerzo institucional o interinstitucional para poder revitalizar analizar primero de nuevo. O sea, yo les digo, aquella vez que hicimos el foro nacional vinieron representantes de los archivos de Jalisco, de Tabasco, de Yucatán, en 1992, y estuvo también, y fueron tan buenas las reflexiones que el año siguiente ya teníamos ley. Pero, ¿qué pasó? Que ya a la hora de aterrizarlo en la práctica, faltaron los reglamentos, faltó la voluntad política y muchos procesos se vinieron atrás. Entonces, por eso les decía, es como el mito de Sísifo, hay que subir la piedra y estar resignados a que la tendremos que volver a subir tantas veces se caiga. Y obviamente tenemos que ser suficientemente inteligentes como para ir haciendo que la caída sea cada vez menor. Y eso significa aprovechar y, de algún modo, fortalecer las experiencias que han resultado positivas en este camino. Bien, nada más, hubo una última participación, ¿verdad? Y con eso cerramos. Gracias, buenos días. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Instituto de Bibliotecología y Gestión de Información. Mi nombre es Elías Calvario. Bueno, y en este caso hablando sobre la digitalización y las tecnologías, en este caso para poder difundir y poder accesar la información, que lo mencionaron sobre el usar el programa. Bueno, en este caso creo que en lo que hemos llevado estudiando y investigando un poco, hay un formato que es el formato MAR 21, no sé si han escuchado sobre él, que podríamos usarlo como la guía, principalmente digamos que si deja de funcionar el programa, sí, pero mantenemos la información en ese formato, podría ser fácil de volverla a reutilizar y poder acceder pues a poderlo, por decir, implementar un nuevo catálogo digital, por así decirlo. Y en este caso también se hablaría como, no sé si han escuchado el programa sobre Aleph o Seabook 8, que de cierta forma pueden ser compatibles para este formato. Lo malo, pues, como se sabe, son de costo. La otra sería implementar un sistema propio japoneco, en el cual podamos también implementar este tipo de formato, que podamos unirlo de una red estatal en la cual poder difundir y compartir información de una manera más eficiente. Solo sería. Gracias. Finalmente, yo creo que más allá, esa es por supuesto una maravillosa iniciativa, todos estamos caminando hacia allá. El asunto es que podamos desarrollar productos que sean accesibles para todas las instituciones y transparentes, ya no desde el punto de vista de cancelar la opacidad de la actividad pública, sino transparentes en el sentido de que cualquier usuario pueda tener acceso sencillo a esas herramientas. Yo creo que pronto, o sea, ahora como hay tantos productos en la nube y tantas condiciones, siempre y cuando tengamos las previsiones debidas podemos avanzar en ese sentido. Y ese puede ser también otro segundo punto de acuerdo que planteamos en el documento, que a lo mejor logramos que signe el rector, bueno, por lo menos como catálogo de buena intención. No, pero al menos esto queda grabado, ¿no? Y eso claro, es parte del asunto. Bueno, pues quieres despedir, y no sin antes mencionar que en lo que nos acomodamos, ya saben que tenemos en el registro, o que los que han hecho previamente un registro, y estaremos viendo la lista de asistencia para las constancias correspondientes, así es que pues los invitamos a un pequeño descanso, pero luego nos integramos nuevamente al siguiente espacio. Bueno, yo nada más para despedir, y con todo lo que ya se ha dicho de los retos y todo lo que hay en el archivo, no quiero dejar
sin reconocer al equipo que conforma el archivo histórico, que gracias a que ha tenido cierta continuidad, de repente nos acordaremos que hubo algunas temporadas en que solamente éramos 4 personas, pero ahorita afortunadamente hay un equipo un poco más sustancioso, y que aunque hay administraciones a los que les ha parecido que somos muchos, es también parte del desconocimiento del trabajo que ahí se requiere, y sí, la verdad es que somos pocos para todo el trabajo que se ha hecho, pero sí quiero públicamente reconocerle a todo el equipo del archivo el esfuerzo que hace diario, a pesar de lo que ya todos oímos aquí en la mañana, y bueno, pues a que no bajemos los brazos, ¿no? Vamos a seguirle adelante, y ya tenemos varios chipotes en la frente de tanto tope que nos hemos dado con las barreras, pero pues ya nos volvimos duros, ¿no? Con eso, y vamos a vamos a seguir, ¿no? Pero sí quería dejar pasar sin hacer ese reconocimiento, ¿no? Para los compañeros. O sea, en donde los muchachos del archivo pueden hacer desde su servicio social hasta su tesis, o sea, y cumplir toda una serie de procesos formativos, porque tienen ahí en directo un privilegio que no tuvo Justus cuando llegó a Chiapas. Antes había un investigador o 2 investigadores extranjeros al año, casi siempre Jean de Vos, a veces Jean Rus, eventualmente Carlos Navarrete, ¿no? Ahora hay un promedio de 6 investigadores internacionales en el archivo. Y no es lo mismo llegar en los tiempos de que ya no estaba don Fernando Castañón a preguntarle a doña Tey, que es la única que sabía dónde estaban los papeles en el archivo. Porque además quienes conocen los acervos saben
que lo que se conoce como el acervo, Fernando Castañón, la colección documental Fernando Castañón, no es un archivo orgánico como los fondos de gobernación y sus secciones y sus series, sino que es un archivo que fue reuniendo don Fernando de pedacitos, de pedacería de documentos sueltos, manuscritos algunos, mecanuscritos otros, impresos, que de manera arbitraria y por tamaño se fueron compilando. Cuando comenzamos, ustedes que son bibliotecarios saben lo difícil que es describir en tercer nivel publicaciones antiguas y raras. O sea, en el caso de los archivos también hay niveles de descripción y la descripción de colecciones que se forman de manera arbitraria es muy compleja. Pero al final tiene una solución simple que es no disgregar el orden, porque además están costurados, sino describir pieza por pieza de manera tal que la documentación se pueda recuperar donde esté. Esa es la segunda tarea. Esa es la segunda tarea. La primera, cumplir con lo que dice el marco jurídico, actualizarlo, adecuarlo a las nuevas leyes, a la trípode que es la Ley General de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información y Acceso a la Información, perdón, la Ley General de Archivos y la Ley de Datos Personales. Porque hay que recordar que esa es la parte sensible de los archivos, que contiene datos personales que en algunos casos no deben ser visibles a todo el público, sino a quien el involucrado determine o decida. Si no se cumple esa gran tarea, que no es sencilla, pero que se ha logrado en estados como Quintana Roo, Tabasco, por ejemplo, su único acervo histórico eran 2 fotos del siglo XIX, porque allá como se inunda, se va a inundar al ratito, se va a inundar Villahermosa, y otra vez, aquí se quemó el archivo en 1863 y en 1917, pero en Villahermosa se ha inundado decenas de veces, no hay documentación histórica, y pese a eso, tienen un sistema funcional. Entonces, si ustedes van a Tabasco, espero que siga siendo así, porque siempre hay estas oleadas. Ahorita están muy interesados por el tema de la transparencia. Al que se le ocurrió el tema de la transparencia le dio en el clavo, porque es un asunto que sí produce cierto escozor. Generalmente lo que va a suceder, si ustedes van a cualquier dependencia, antier me habló un amigo y dice, oye, ando buscando unos documentos por un escándalo que ocurrió hace 3 gobiernos, dice, y no los encuentro, le digo, ni los vas a encontrar, o sea, ni los encontrarás. O sea, estoy seguro, en principio que no han llegado al archivo general porque todavía no se ha cumplido el plazo de conservación precaucional de la dependencia, pero si vas a la dependencia estoy seguro que tampoco los tienen ya. Porque así sucede, aquí esa documentación se pierde. Y ahí viene el segundo reto. Tenemos que ser capaces, porque hay algo que nos preguntó Martín al principio, ahorita sí ya lo voy a responder, Martín. ¿De dónde viene lo del Centro Universitario de Información y Documentación? ¿Por qué mezclamos? Cuando estaba Quimillo en la formación de la carrera de bibliotecario en la UNACH, me invitaron a participar en la formulación de los currículum y de la currícula de la carrera de biblioteconomía. Entonces yo lo que sugerí en ese tiempo, y no me hicieron caso, pues muchas razones tendrán para hacerlo, es que la carrera no durara de manera indefinida, sino que a los 5 años se cerrara temporalmente. Lo que tenían que aprender los bibliotecarios, ustedes lo saben entonces, porque se formaron ahí, ahora ya es prácticamente inútil. O sea, entran a WorldCat y pueden catalogar y clasificar 500 libros de una persona en un día, sin pedo. Cuando en otro tiempo nos echamos 25 los que éramos muy buenos, ¿no? Hasta 50 ahí de repente. Pero es una tarea que, porque yo con todo el respeto que me merecen estos trabajos que me han dado para vivir y para entretenerme la mitad de mi vida, no son ciencias, ni la archivonomía ni la biblioteconomía, son técnicas, con muchas sabidurías y muchos saberes, pero son técnicas, no son cosas que no se puedan mover. Y la otra, que ya no se pueden concebir hoy en el ámbito universitario sobre todo, centros de información que no complementen todas las formas y los soportes que podemos encontrar. Es decir, documentos públicos, libros, bibliografía, revistas, periódicos, publicaciones electrónicas, etcétera. Y el tratamiento que le tenemos que dar a estos va a ser clave. ¿Por qué? A mí me dicen, desde hace mucho tiempo me pusieron el apodo de ser el tótem del dios papel, un día que estaba yo en una conferencia en Guadalajara, porque les dije, ¿qué necesitamos, Justus, si encontramos un documento del siglo XVI? Que seguramente estará conservado porque es papel de algodón, pues saber leer, ¿no? El idioma en el que está escrito. ¿Y qué hacemos si encontramos un floppy de hace 20 años? O un CD, ahorita un CD, ¿qué hacen ustedes? Sus computadores ya no traen lector de CD, ¿no? O sea, y mucho menos de floppies de 5 1/4 y de 3 1/2. A ver qué hacen si encuentran un paquete de tarjetas perforadas. ¿En serio? Esa es información que tiene el mismo valor que la información que se generó hace 500 años, que es recuperable. Y esta ya no es recuperable.
Y bueno, ¿qué ha pasado con los...? Y además también hemos cometido, o sea, no solo tenemos ahorita muchos retos que afrontar, no solamente tenemos que volver a caminar un camino que según nosotros ya habíamos caminado, también tenemos que aprender a discriminar los procesos que estamos haciendo. Es el futuro, la digitalización. Pues a mí me tocó cuando entré a trabajar al Archivo General de la Nación, que recibí como 500 CDs de imágenes que habían sido escaneadas. Estaban bonitos, ¿no? Estaban más o menos bien capturados, a una buena razón, pero ningún pinche disco, con todo respeto, tenía un metadato. Entonces, era basura porque no se sabía qué era. Entonces, son proyectos fracasados. La Biblioteca Nacional de México lleva 3 intentos de automatización de su catálogo. 3. Y los 2 anteriores se fueron prácticamente a la basura. Ahora, en ese terreno, ¿cuál es el reto? Primero, continuar con la línea lógica que tiene cualquier rescate de archivos. Primero, su organización. Después, su descripción. Paralelamente, su conservación y al final su difusión. Porque sin usuarios el archivo no tiene necesidad ni sentido. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es seducir a los muchachos para que se conviertan en los mineros que como Yusus andan buscando temas. Ahora tenemos papeles organizados, ahora tenemos papeles escaneados, ahora, y para allá va esa segunda tarea. O sea, tenemos que aprender, quienes estamos en el ámbito de la información, en cualquiera de sus aspectos, a aprender a utilizar de manera racional esos recursos. Son caros y porque son efímeros. Entonces, las bibliotecas y los archivos que han hecho programas de soporte digital de la documentación, eventualmente viene una nueva tecnología que suplanta completamente a la anterior y ya no se... O sea, nosotros hicimos, con el apoyo del gobierno de España, que cuando gobierna la derecha en España apoyan a los países latinoamericanos con dinero, y cuando gobierna la izquierda no, porque ellos nos sienten iguales y la derecha se siente culpable, ¿no? O sea, el caso es que cuando se cumplieron años de la publicación del Quijote, nos dieron una lana que sirvió para que Justus y yo fuéramos a comer pigua a Echegaray, porque fuimos a recorrer los archivos del Soconusco de nuevo, pero también sirvió para hacer una cartografía del Soconusco. Entonces le preguntamos en qué programa lo hacemos. Nosotros concebíamos hacerlo en un programa robusto, ¿no? Y nos dijeron los españoles, no, háganlo en Access, que es un programa de Microsoft que ya ni funciona. Entonces, ahorita ya no se, digo, han pasado menos de 50, de 2005 para acá, o sea, no han pasado ni 20 años. Y ya no se puede consultar la base de datos. Ya no se puede. Entonces, ese segundo reto, que es muy atractivo para los jóvenes, tiene que pensar en que esos recursos son muy útiles, en que podemos quizá tarde o temprano lograr el sueño de consultar cualquier documento sobre Motocincla en cualquier repositorio chiapaneco o extranjero que esté digitalizado para poderlo consultar, pero tenemos que hacerlo con lógica, tenemos que hacerlo formando a nuevos profesionales, remodelando la carrera de biblioteconomía para darle este sentido que abarca la información y la documentación tanto. Sí, bueno. Sí. Ya no. Bueno, muy rápidamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas, comentarios. Por favor, nada más por cuestiones de tiempo de la siguiente ponencia. Para que... Bueno, nada más para recordarles también hay que, como está transmitiendo en YouTube, que también quienes nos están viendo pueden formular ahí preguntas para a los compañeros para poderlas pasar. Y luego pasamos la información. Así es que paso este micrófono, bueno, ya hay otro micrófono, si nos hace favor. Nada más una petición, ahora sí que como la mañanera digan nombre y de dónde provienen. Y a quién le preguntan así como para algo más rápido. No, pues a toda la mesa. Es una suerte de propuesta. Luis Morán de Yajalón, fundador de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas desde 1995 y últimamente cronista independiente de Yajalón. Nada más va a ser una propuesta concreta. Creo que este marco es extraordinario y yo lo celebro muchísimo porque además yo me había alejado bastante de la actividad, pero nos da un marco, un soporte muy importante, este tipo de foros. Felicitaciones a la Universidad y al CUIP por este tipo de foros. Lo siguiente es que la ley de archivos recién
publicada, también nos da un marco de referencia importante. Yo creo que es un momento de oportunidad, pero aquí va la propuesta. Visualizo, me gusta mucho cuando hablas de sistema estatal de archivos, Carlos, porque es un área de mi especialidad, la sistematización en términos de gestión. Yo propondría, tal vez muy optimistamente, pero optimista informado, que podamos tener una suerte de aval ciudadano para cada archivo, casi un ángel guardián para cada archivo en los municipios. Esto implica también que toquemos la instancia de los municipios, en especial de los ayuntamientos. Si esta ley no se aterriza en el reglamento, en el punto de decir debe haber un área física en el municipio, es un punto fundamental. Si no se aterriza, por ejemplo, la ley en un reglamento y este reglamento en el bando de buen gobierno del municipio donde diga existe un área de archivo y por lo tanto se va a contemplar la nómina para una persona que tenga archivo y por lo tanto esa persona ya no se podrá cambiar porque ustedes lo capacitan y lo cambian en el siguiente trienio. Vuelven a capacitarlo y lo cambian en el siguiente trienio. Entonces, creo es un punto fundamental. Yo aplicaría un modelo de estructura, de proceso y de resultados. En la estructura hay que ver la denominación de este archivista municipal. 2, hay que ver que se contemple el área y por lo tanto la nómina, en el tema de la estructura. En el tema de los procesos, pues bueno, toda la capacitación a esta red de archivos, de archivistas municipales que lo han hecho, ustedes lo han hecho repetidas ocasiones, sistemáticamente hicieron esto durante muchos años. Entonces nada más es retomar esta parte, ¿no?, de que esta ley se aterrice finalmente desde el Congreso al reglamento y del reglamento al municipio. Ese sería el punto fundamental. Y lo otro es que, bueno, finalmente, si pudieran considerarme, ofrezco mi experiencia para que generemos este sistema estatal, escribamos el documento de lo que va a regir el sistema estatal de archivos, ¿no? Entonces quedo a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros jóvenes aquí, los que vienen de la carrera de allá, alguna pregunta, alguna inquietud? Allá hay 2 y con esas 2, si no hay algo más, cerramos ya este segmento para dar paso a la siguiente, en lo que preparamos un pequeño descanso y luego regresamos. A ver, por favor, Sí, nombre, proveniente, ¿de dónde? Ajá. Buenas tardes, mi nombre es Lady, soy egresada de la licenciatura de Historia de la UNICAR. Atendiendo a los temas que abordaban acerca de la transparencia, retomo este punto, ¿no? Las leyes de transparencia, pues, a lo que se enfoca es precisamente, ¿no?, a transparentar o obtener la información, ¿no?, o brindar la información, pero pues no atienden lo que son los principios archivísticos, lo cual pues es una labor que tenemos que hacer nosotros, pues como historiadores y a la vez los que atienden a la archivística, respetar esos principios, ¿no? Porque para las leyes de transparencia nada más es eso, informar, pero no importa en qué soporte está esta documentación. Por lo tanto, nosotros como archivistas tenemos esa tarea de preservar en dónde se encuentra esa información y sobre todo atender los principios de la archivística para de una manera preservar todos estos documentos que están en nuestro estado. Bueno, sí, creo que el comentario es pertinente y además hacer la invitación a ver si puede estar para el día jueves que nos toca ese tema, estar aquí el director del Archivo General del Estado y con nuestro director también de transparencia de aquí de la universidad. Y efectivamente creo que el tema desde los archivos visto con una propuesta de este tipo, hay no sé si decirlo como un punto delgado o una línea muy delgada en lo que un documento a través de un comité de archivos se puede decir qué cosa es para cada lugar, ¿no? Si es algo que pasa a ser documental o pasa a ser efectivamente de la transparencia. Yo creo que esos son los ejercicios que nos vienen y convienen, al menos en esta universidad, y creo que ese es un tema que también será expuesto aquí en este espacio. Muy rápido nada más, ese esfuerzo ya se hizo, pero se volverá a hacer.
O sea, Justus alguna vez convenció, tiene poder de convencimiento, ya lo platicamos, a una legislatura del gobierno del Estado, y se logró que se determinaran salarios para 35 ayuntamientos, para 10 ayuntamientos, con una plaza específica para archivista. Funcionó 1 o 2 trienios en donde funcionó. Después las plazas fueron, como siempre, atribuidas arbitrariamente. Entonces, yo creo que para concretar algo que parece simplemente un sueño guajiro, deberíamos aprovechar las conclusiones de este foro para redactar un pequeño documento que pudiera avalar la universidad ante la Secretaría General de Gobierno, que implique hacer un esfuerzo institucional o interinstitucional para poder revitalizar analizar primero de nuevo. O sea, yo les digo, aquella vez que hicimos el foro nacional vinieron representantes de los archivos de Jalisco, de Tabasco, de Yucatán, en 1992, y estuvo también, y fueron tan buenas las reflexiones que al año siguiente ya teníamos ley. Pero, ¿qué pasó? Que ya a la hora de aterrizarlo en la práctica, faltaron los reglamentos, faltó la voluntad política y muchos procesos se vinieron atrás. Entonces, por eso les decía, es como el mito de Sísifo, hay que subir la piedra y estar resignados a que la tendremos que volver a subir tantas veces se caiga. Y obviamente tenemos que ser suficientemente inteligentes como para ir haciendo que la caída sea cada vez menor. Y eso significa aprovechar y, de algún modo, fortalecer las experiencias que han resultado positivas en este camino. Bien, nada más, hubo una última participación, ¿verdad? Y con eso cerramos. Gracias, buenos días. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Instituto de Bibliotecología y Gestión de Información. Mi nombre es Elías Calvario. Bueno, y en este caso hablando sobre la digitalización y las tecnologías, en este caso para poder difundir y poder accesar la información, que lo mencionaron sobre el usar el programa. Bueno, en este caso creo que en lo que hemos llevado estudiando y investigando un poco, hay un formato que es el formato MAR 21, no sé si han escuchado sobre él, que podríamos usarlo como la guía, principalmente digamos que si deja de funcionar el programa, sí, pero mantenemos la información en ese formato, podría ser fácil de volverla a reutilizar y poder acceder pues a poderlo, por así implementar un nuevo catálogo digital, por así decirlo. Y en este caso también se hablaría como, no sé si han escuchado el programa sobre Aleph o Book 8, que de cierta forma pueden ser compatibles para este formato. Lo malo, pues, como se sabe, son de costo. La otra sería implementar un sistema propio Chiapaneco, en el cual podamos también implementar este tipo de formato, que podamos unirlo de una red estatal en la cual poder difundir y compartir información de una manera más eficiente. Solo sería. Gracias. Finalmente, yo creo que más allá, esa es por supuesto una maravillosa iniciativa, todos estamos caminando hacia allá. El asunto es que podamos desarrollar productos que sean accesibles para todas las instituciones y transparentes, ya no desde el punto de vista de cancelar la opacidad de la actividad pública, sino transparentes en el sentido de que cualquier usuario pueda tener acceso sencillo a esas herramientas. Yo creo que pronto, o sea, ahora como hay tantos productos en la nube y tantas condiciones, siempre y cuando tengamos las previsiones debidas podemos avanzar en ese sentido. Y ese puede ser también otro segundo punto de acuerdo que planteamos en el documento, que a lo mejor logramos que signe el rector, bueno, por lo menos como catálogo de buena intención. No, pero al menos esto queda grabado, ¿no? Y eso claro, es parte del asunto. Bueno, pues sí, quieres despedir, y no sin antes mencionar que en lo que nos acomodamos, ya saben que tenemos en el registro, o que los que han hecho previamente un registro, y estaremos viendo la lista de asistencia para las constancias correspondientes, así es que pues los invitamos a un pequeño descanso, pero luego nos integramos nuevamente al siguiente espacio. Bueno, yo nada más para despedir, y con todo lo que ya se ha dicho de los retos y todo lo que hay en el archivo, no quiero dejar sin reconocer al equipo que conforma el archivo histórico, que gracias a que ha tenido cierta continuidad, de repente nos acordaremos que
Hubo algunas temporadas en que solamente éramos 4 personas, pero ahorita afortunadamente hay un equipo un poco más sustancioso y que aunque hay administraciones a los que les ha parecido que somos muchos, es también parte del desconocimiento del trabajo que ahí se requiere, y sí, la verdad es que somos pocos para todo el trabajo que se ha hecho, pero sí quiero públicamente reconocerle a todo el equipo del archivo el esfuerzo que hace diario, a pesar de lo que ya todos oímos aquí en la mañana, y bueno, pues a que no bajemos los brazos, ¿no? Vamos a seguirle adelante, y ya tenemos varios chipotes en la frente de tanto tope que nos hemos dado con las barreras, pero pues ya nos volvimos duros, ¿no? Con eso, y vamos a vamos a seguir, ¿no? Pero sí quería dejar pasar sin hacer ese reconocimiento, ¿no?, para los compañeros.